El Señor esté con y vosotros. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas, diciendo a los discípulos de Jesús: «¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores?». Jesús les respondió: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan». Palabra del Señor. Estamos en este tiempo de Cuaresma y las lecturas nos van dando pistas de conversión y una llamada continua que vemos todos los años y que vemos no solo en el tiempo de Cuaresma, pero sí especialmente el tiempo de Cuaresma. Y así la primera lectura es Isaías, que pide, qué conversión nos pide el profeta Isaías, aunque sea muy del Antiguo Testamento, pero muchas cosas en su esencia continúan siendo perfectamente válidas. Alejar de ti la opresión, el dedo acusador, la calumnia, las mentiras. Cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo, sacies el alma afligida. O sea, sigues lo que es primero los mandamientos, la acusación, calumnia, mentiras, o sea, el amor al prójimo, y eso tanto en los mandamientos como en lo que son las obras de misericordia. Cuando las cumplas, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía. El Señor te guiará siempre. Y después de hacer todas estas observaciones sobre lo que es estrictamente el amor al prójimo, viene en el fondo lo que es el respeto hacia Dios y a sus cosas. Si detienes, dice, tus pasos el sábado para no hacer negocios en mi día santo. Si lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras evitando viajes, dejando de hacer tus negocios, de discutir tus asuntos, entonces encontrarás tu delicia en el Señor. Te conduciré sobre las alturas del país. La primera parte es entender la que hemos hecho sobre el prójimo. Hoy la suscribirían incluso gente no católica o atea, incluso mucha gente. Esta segunda parte ni los católicos la entienden hoy en día. Basta ver cómo todos los cristianos, llega el domingo, el día del Señor, pues venga, abren las tiendas todos a comprar, todos a todo. Llega el día de Navidad. El día de Navidad, hoy, primero es la familia, primero son las cosas, Dios es el último. Que es curioso que el día de Navidad haya gente de misa diaria que no va a misa el día de Navidad, porque no puede. Está la familia por delante, están tanto trabajo, tantas cosas. Dios el último, incluso para cristianos católicos convencidos a veces. No todos ni muchísimo menos, pero lo vemos con frecuencia. Y en el fondo es, oye, pon a Dios en primer lugar. Y después el prójimo. Pero el prójimo y Dios van juntos en todo esto. Es aquello que se nos enseñaba de pequeños. Todos los mandamientos se reducen en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Quien cumple esto, cumplirá todos los demás mandamientos, porque estos son la esencia de los mandamientos. Pero Dios siempre en primer lugar. Pero ¿cómo amar a Dios que no se ve si no amas al prójimo al que ves? Pero dejemos eso de momento, porque lo iremos viendo durante toda la Cuaresma. Mientras que el Evangelio de hoy es la historia de Leví que es Mateo, Leví que puede ser tanto un nombre como un apodo, o sea, podía ser que este fuera un levita, o sea, de la tribu de Leví, entonces se le llamaba también Leví, o que fuera realmente su nombre. Y como tantos judíos que tenían dos nombres, el nombre de Leví y Mateo. Dice que vio Jesús a un publicano, o sea, un cobrador de impuestos.
de los malos para los judíos, o sea, cobrador de impuestos, pero no del templo, sino de lo que eran las aduanas, o sea, los dacios que llamábamos hasta hace unos años, que habían estos impuestos que se cobraban en las entradas y salidas de las ciudades y que y este era cobrador de impuestos, y con que estos dineros iban para los romanos, pues tenían muy mala fama, tanta mala fama que eran considerados pecadores públicos. Y Jesús lo ve sentado en el mostrador de los impuestos y le dice: sígueme. Dice que él, dejándolo todo, él se levantó y lo siguió. Como siempre, muchas veces los evangelios resumen tanto que nos dan una idea parcial. Podría parecer aquí que Leví no conociese de nada a Jesús, pero Jesús pasa por allí, le dice que le siga y le siga. Seguramente no fue exactamente como lo explico yo, sino que Leví ya hubiera escuchado muchas veces a Jesús viviendo allí, que incluso hubieran hablado alguna vez juntos y que ya estuviese preparado para dejarlo todo y seguir al Señor. Y así que así lo hace. Él deja todo, se levanta, lo sigue, y como despedida para los publicanos, sus compañeros, y como forma de apostolado también con sus compañeros, ofrece en su honor, en honor de Jesús, un gran banquete en su casa. ¿Y a quién invita? Pues a todos los amigos, pero especialmente sus amigos son estos publicanos y pecadores según la mentalidad judía. Y como se hacía en aquella época, los publicanos tenían casas de las buenas, se abrían las puertas de la casa y la planta baja era todo el gran salón comedor, y la gente podía entrar y desde fuera se veía. Cuando iba un personaje importante se abrían las puertas, todo el mundo podía entrar. Era una forma, que se había transformado en tradicional en aquel momento y sale muchas veces en el Evangelio, donde la gente que tiene dinero, y este es uno de los que tiene dinero, pues lo que hacían es, cuando hacían un banquete, puertas abiertas, solo se quedaban a comer los invitados, pero cualquiera podía entrar y saludar. Y así es como vienen, dice aquí, los fariseos y sus escribas. Fariseos y escribas que llegan allí y se ponen a criticar, pero no se atreven con Jesús, se lo dicen a los discípulos. ¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Un poco con aquel refrán antiguo: dime con quién andas y te diré quién eres. Jesús va con los pecadores, pues Jesús es un pecador más. Claro, no han entendido nada de la misión de Jesús. Él es el santo que va en busca de los pecadores. Él es el que trabaja por la conversión de los pecadores. Allí hay uno que está convertido, que es Leví, y él el que hace este apostolado a todos los que van a él, los lleva a Jesús. Pues bien, Jesús responderá que lo oye con esta frase que es en parte un refrán que tiene toda la razón del mundo, pero hay una parte enigmática. La parte del refrán: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a la conversión, a que se conviertan. Y es cierto, los médicos, hoy ya no es tan verdad, hoy hay todo lo que es la medicina preventiva, pero clásicamente la medicina era a los enfermos. Te encuentras mal, vas al médico y el médico va a los enfermos. Y los que ya están bien no necesitan curarse. Ya digo, hoy no es bien así, porque hoy los médicos ya nos dicen que lo principal para que uno tenga buena salud es medicina preventiva, y hay que ir al médico antes de estar enfermo. Pero la mentalidad común es esta: te encuentras mal, vas al médico; no te encuentras mal, pues no vas al médico. Y Jesús es el médico de las almas. ¿Quién necesita la conversión? Los pecadores. Pues no os quejéis de que esté en medio de los pecadores. Claro, aquí la mentalidad de los fariseos es aquella diferente, que es: mira,
estos son pecadores, si uno va con pecadores es que es pecador como ellos. No va a que le a convertir, sino a que le conviertan a él. Muchas veces esto llega a pasar. Los malos ambientes, si uno no es fuerte, pues lo que hacen es hundirlo. Y cuando uno va a malos ambientes y no hay conversiones reales, uno piensa, cuidado, que a lo mejor no pase esto, que hacían los publicanos. No tenían, o sea, hoy muchos de nosotros hubiéramos pensado igual. Sin embargo, aquí Jesús, la intención es clarísima. Es la conversión de los pecadores. En él no hay atisbo de mal, en Jesús. Pero decíamos que esta frase de Jesús, este refrán, tiene como una parte oculta. Y es como una acusación a los fariseos, como diciéndoles, no necesitan los malos, los médicos, los sanos, sino los enfermos. No he venido a amar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. Vosotros os creéis, esto ya lo digo yo, como interpretación, ya no lo dice el Evangelio, vosotros os creéis justos, no os podéis convertir. Los que se creen justos y buenos no pueden entrar en el cielo porque no pueden convertirse. Muchos de los que se creen algo son los que más necesitan la conversión, como estos fariseos. En algunos casos podría ser, bueno, yo seguro, y que alguno más de nosotros tal vez, necesitemos convertirnos por dentro y bien, y resulta que si ya nos creemos buenos, perfectos y maravillosos, no hay nada que hacer. No nos convertiremos nunca. Por eso Jesús ha venido a amar a todos, pero solo los pecadores son aquellos que se dan cuenta del pecado. Aquellos que no se dan cuenta porque se creen justos no pueden seguir a Cristo. Por eso el problema no es tanto en ser pecador para salvarse, sino en convertirse, en reconocer la gracia de Dios, en seguirlo a Él, en reconocer los pecados, pedir perdón, cambiar mentalidad y poder llegar a entrar un día con el Señor en el reino de los cielos.